Ahora que ya tenemos los wireframes y tenemos definidas las pantallas, toca darle la capa visual, ¿no? Toca pintar y toca llenar de color y pasar a la parte más estética y subjetiva del diseño. Seguimos en la parte de diseño de soluciones y seguimos en el punto divergente del proceso. Seguimos pasándonoslo bien. Y aquí también seguimos teniendo en cuenta los tres grandes grupos y estando en el centro. ¿Qué es el diseño UI? Hemos hablado al principio de este curso de las diferencias entre UX y UI y cuál es la diferencia entre lo que hace un UX y lo que es un UI. Al final, el diseño UI es el diseño de la interfaz del usuario. Son los botones, los colores, los estilos, el sistema de diseño y todas esas decisiones que van a ayudar a transmitir el valor de marca y hacer esa experiencia no solo útil y funcional, sino también deseable y memorable. Esto incluye no solo el diseño de la pantalla en sí, sino las transiciones entre ellas, incluye las animaciones que cada vez se utilizan más, incluye el tipo de imagen que se va a utilizar, pues puede ser una ilustración como la que vemos aquí, pero pueden ser fotografías. Bueno, incluye las microinteracciones que nos ayudan muy bien a dar feedback al usuario, como puede ser cuando haces clic en un botón, ver el proceso de submit y el check en el mismo botón. Son un montón de aspectos que no son solo poner color a los wireframes, y es un gran mundo, el mundo del UI, que también tiene muchísimas metodologías y que en concreto yo os hablaré del diseño atómico y los sistemas de diseño. Por lo tanto, el UI nos ayuda a crear buenos diseños, a crear diseños que emocionan. Los usuarios pues tienen que asociar las sensaciones que tienen al utilizar esta interfaz con la marca. Y todo esto hay que hablarle de una manera pues, que mantenga la magia de que esa experiencia es placentera, ¿no? ¿Cuáles son los pilares del diseño, del buen diseño UI? Bueno, uno es la estética, ¿no? Obviamente aquí ya estamos hablando de la estética, de las tendencias, de cómo queremos transmitir el valor de marca, de hacia quién va dirigida esta marca y cómo vamos a utilizar los colores, las tipografías y los distintos estilos visuales para transmitir los valores de marca y comunicarnos con el perfil de usuario. Luego es la consistencia, ya que a veces los diseñadores nos tiramos piedras en nuestro propio tejado. Cada vez que diseñamos una pantalla diferente queremos hacer el componente de manera diferente. Pero hay que ser consistente. Y no solo hay que ser consistente en la misma web, sino también pensando en que hay una aplicación, en que hay una aplicación de Android y de iOS, en las redes sociales cuando se publican contenidos, en el Instagram, en las stories, etcétera, 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 etcétera. Bueno, un gran ejemplo, como veis, es Airbnb, que mantiene su estética consistente y minimalista en todas sus plataformas. Hay que ser accesible. La accesibilidad es muy importante y sería una de las, bueno, es que no me gusta llamarlo tendencias, pero sí es de lo que más se está hablando actualmente en el diseño a nivel de UX, a nivel de UI y a nivel de desarrollo. Las interfaces tienen que garantizar que pues, todo el mundo, o al menos la mayoría, pueden utilizarlas y pueden consumirlas. A veces cuando estamos diseñando en UI y yo he sido la primera o soy la primera, queremos hacer cosas que tengan poco contraste, pastelitos que son muy bonitos, además están bastante de moda, los grises. Entonces, bueno, hay que trabajar con contraste, porque que tenga menos contraste no quiere decir que es más elegante o está mejor diseñado. Además, no todo el mundo tiene las pantallas que tenemos los diseñadores, por lo tanto, no todo el mundo va a ver los distintos grises como los vemos nosotros. Y hay que diseñar para los demás, no para los diseñadores. Por lo tanto, os recomiendo que utilicéis siempre una serie de plugins que se pueden instalar tanto en Sketch como en Figma y que os van a ayudar a ver si las interfaces que estáis creando son suficientemente accesibles a nivel de contraste. Y antes de pasar a distintas metodologías dentro del diseño UI, os quería hablar del diseño atómico.
cómo podemos ser consistentes, cómo podemos crear interfaces escalables, consistentes, flexibles y hacerlo de una forma organizada. Pues está la metodología del Atomic Design. La creó Brad Frost y pretende eso, acabar con las inconsistencias, optimizar al máximo el diseño y desgranarlo en productos digitales. Al final es pensar en un sitio web como piezas de Lego y cómo las distintas piezas de Lego van creando los distintos componentes y al final van creando las páginas. Y extraerlo a lo mínimo, empezar por lo más pequeño e ir a lo más grande, para que cuando cambie eso pequeño se me cambie en todas las partes de donde forma parte ese elemento. Tiene 5 niveles. El primer nivel son los átomos y sería esta unidad de partícula más pequeña que puede existir. Por ejemplo, un titular, un icono, un color y un input, por ejemplo. Luego tenemos las moléculas y al final es la unión de uno o más átomos, de dos o más átomos, perdón. Bueno, esto sería por ejemplo una molécula, el input con el placeholder y su label ya sería una molécula, el icono con el literal también sería una molécula. Cuando se unen distintas moléculas tenemos los organismos. Entonces, pues por ejemplo, este menú en el que tenemos distintas moléculas se puede considerar un organismo. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que si un día decidimos que la molécula corazón va a cambiar, se me cambiará en todos los organismos que tengan esta molécula, si somos consistentes. La unión de distintas moléculas va a generar las plantillas. Al final es un layout de página o una estructura. Es también esta estructura de la que hablábamos en los wireframes de bajo nivel o cuando estás pintando los flujos de usuario. Y por último tenemos las páginas. Cuando se une todo esto con el diseño final, con los colores aplicados, cuando tiene todos los componentes, pues ya tenemos la página que está formada de distintos átomos, moléculas y organismos. Aquí tenemos también una gráfica que ejemplifica estas distintas unidades del diseño atómico. Pues tenemos los iconos, tenemos las moléculas, tenemos los organismos y tenemos la página ya creada. Hasta aquí el diseño atómico. Ahora os explicaré cómo podemos transmitir los valores de marca mediante un mood board y las diferencias entre un UI kit y un sistema de diseño.